Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es La Tarde en Casa. Gracias por acompañarnos nuevamente. Nosotros reincorporándonos después de unas breves vacaciones. Las vacaciones siempre son breves, pero aquí estamos. Tenemos, como anunciamos, distintos temas para compartir con ustedes, preocupaciones en torno a lo que son los cuidados de la piel en esta época en la cual la exponemos más a una radiación solar que puede llegar a ser extremadamente perjudicial. Vamos a conversar sobre este tema con Iliana Sousa, que es de profesión dermatóloga. Una situación cada vez más preocupante es la que se vive en Venezuela. Ustedes seguramente están al tanto sobre los hechos que se generaron ayer cuando fue detenido, secuestrado el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ocupa un lugar institucional singular, por cuanto en su carácter de presidente de una Asamblea Nacional, que tiene mayoría opositora, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente, la Constitución en esa interpretación lo pone él en condiciones de ser un presidente interino, de manera de convocar a elecciones nacionales. De hecho, hay muchos países que están reconociendo a Guaidó y no a Maduro como presidente provisorio de Venezuela. Argentina y Brasil dicen que están preparando un comunicado en este sentido, ya lo han hecho otros países de la región. Desde fuera de la región, por ejemplo, el gobierno español en manos del Partido Socialista ha rechazado también la legitimidad de Maduro. Uruguay ha guardado silencio. México es otro país, integrando México el Grupo de Lima, que no se ha pronunciado sobre estos últimos hechos que han merecido además la condena también de organismos internacionales como la OEA, cuyo secretario general, Almagro, uruguayo, ha estado y está duramente enfrentado al régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro. El gobierno uruguayo no se ha pronunciado en estos últimos días ni sobre este nuevo mandato de Maduro, ni tampoco sobre lo que ocurrió ayer. Y esto también lo deja en una situación singular, por lo menos en la región. Veremos cómo lo ve Álvaro Padrón, analista internacional, esto que obviamente genera una gran preocupación. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias, por estar en contacto con nosotros nuevamente. Gracias, Gerardo, y feliz año que no nos vimos antes. Igualmente, igualmente. A ver, Venezuela nos viene acostumbrando a atenderla como una situación de crisis que nos lleva ya más de 3 años. Por eso yo me cuido un poco de dar la impresión de que estamos como en una situación que podía tener un desenlace, porque siempre parece... Sí, Álvaro, me parece que se corta la comunicación, sí. Y no ocurre, ¿no? Y yo creo que eso se debe a una explicación que tiene que ver con la paridad, con un equilibrio de fuerzas, con lo que podríamos llamar un empate dentro de Venezuela en la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición, entre los sectores que de alguna manera se aferran al poder y los que lo quieren desplazar. Asunto que no se puede resolver desde afuera, ¿no? Yo voy a insistir siempre en que lo peor que le puede pasar a un país es que las soluciones vengan de afuera, porque no solamente no son soluciones, sino que luego no se sostienen. Y lo que está pasando en Venezuela es eso, es que hay un equilibrio de fuerzas que hace que no se laude de manera definitiva una situación que todos entendemos es insostenible, pero que para que tenga una salida requiere de consensos, de capacidades luego, no solo de resolver la crisis política, y yo voy a insistir mucho en esto, de resolver luego la situación económica, porque la crisis de Venezuela terminó siendo política institucional cuando empezó siendo económica. Si al madurismo, al chavismo le hubiera seguido yendo bien en términos económicos, seguramente tenía otra posibilidad de sostenerse y no como hasta ahora casi que, digamos, de alguna manera hackeado. Entonces, es un gran fracaso de los liderazgos políticos en Venezuela, de la oposición y del oficialismo. Es un fracaso de la comunidad internacional, sobre todo porque en el último tiempo, y yo creo que esto es clave, se han ido consolidando los sectores más radicales de ambos bandos, ¿no? Los sectores más radicales del oficialismo y
y los sectores más radicales de la oposición, y quienes tenían disposición a un diálogo, a una salida negociada, fueron perdiendo. Incluso algunas figuras que durante un tiempo eran las centrales en Venezuela se fueron desplazando y quedan al frente de ambos sectores los grupos más radicales, las versiones más descalificadoras, los que se niegan unos a los otros. Y esto hay que entenderlo, porque supongamos un minuto que la solución pasa por la salida de Maduro. Y uno dice, bueno, ¿quién se encarga de la gobernabilidad de Venezuela? ¿Quién se encarga de que luego haya una recuperación económica que les va a llevar mucho tiempo? ¿Quién arregla el país? Y yo creo que este asunto, la comunidad internacional es muy hipócrita en muchos casos, ¿no? Tiene declaraciones muy rimbombantes que uno puede compartir. Pero luego, cuando estas cosas salen de la primera plana, se desentienden los países. Así pasó en Haití, ¿no? Entonces, seguimos teniendo luego países extremadamente debilitados que ya son abandonados por la comunidad internacional. Y yo diría que en el caso de Venezuela, lo más importante es pensar en el día después. Es decir, aún en una hipótesis de una salida política y un cambio de gobierno, luego lo que viene es lo más difícil, que es recuperar un país que históricamente ha estado pendiente de un recurso natural como es el petróleo. Ahí está la crisis sistémica de Venezuela, lo fue con los gobiernos anteriores, en una democracia que era ejemplar, lo es ahora con el chavismo. Es decir, hay un problema estructural en Venezuela que va teniendo ciclos de crisis y que ahora estamos viendo una que de vuelta parece que llega a un punto terminal, ¿no? Porque todo lo que pasa en Venezuela a esta altura es tremendo, y yo creo que lo más tremendo es lo que vive la gente, ¿no? Y significa, entre otras cosas, millones de personas que se van de ese país buscando el destino en otros lados. Entonces, yo termino diciendo, ¿qué se puede hacer desde afuera? O sea, la gran pregunta, porque lo demás lo tienen que resolver desde afuera, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y yo creo que la clave está en no aumentar la polarización, es decir, no sumarse a una polarización que ya tienen suficientemente instalada los propios venezolanos. Y a mí me parece que la tendencia a hacer eso es muy grande, ¿no? Uno termina... Ahí coincido totalmente con Sanguinetti cuando decía, no es blanco y negro esto. Acá no hay buenos y malos solamente instalados, los buenos en un lado y los malos en el otro. Habría que hacer un gran esfuerzo desde afuera para conseguir empoderar y poner en la mesa de negociación a quienes tengan disposición a una salida negociada de ambos lados en Venezuela. Porque si no es así, esto no tiene arreglo. Esto no tiene arreglo porque hay un empate de fuerzas. Nadie puede creer seriamente que en Venezuela hay un gobierno que no tiene apoyo popular. Si no tuviera apoyo popular, ya hubiera caído. Entonces, hay mucha gente dispuesta en Venezuela, millones de personas, a enfrentar una disputa que desplace al gobierno. Y eso significa una guerra civil. Eso significa mucha sangre. Y de eso no se va a encargar la comunidad internacional. Esa sangre, esas vidas las va a poner el pueblo venezolano. Entonces, yo diría que para no ser demagógicos y no sumarse a la polarización, hay que intentar rescatar a los sectores de la oposición y del gobierno que estén dispuestos a un pacto, que tiene que ser con la participación de los militares. Creo, Gerardo, que lo hemos hablado más de una vez, incluso usando ejemplos de otras partes del mundo, ejemplos como el de Uruguay, que nos cuesta tanto asumir, pero que fue la salida de la dictadura en Uruguay fue a partir de un pacto. Claro, fue una salida pactada, sí, claro. Y porque si no hay un pacto, nadie suelta el poder si no tiene garantías. ¿Sabés que a propósito de eso, Álvaro, porque a tal punto es así lo que tú decís, que el propio Juan Guaidó, cuando hizo referencia de una manera un poco elíptica, pero también bastante concreta, a cómo él podría... en definitiva, estar asumiendo una presidencia provisoria, dijo, exhortó a las Fuerzas Armadas a que lo apoyaran. Claro. Porque obviamente son también el poder real, el poder detrás del trono. Y las Fuerzas Armadas, ayúdame porque quizás yo tampoco he seguido minuto a minuto esta situación, han guardado silencio, lo cual también
de algún modo puede ser interpretado, porque en otro contexto, por ejemplo, Padrino, el excomandante jefe y ministro de Defensa, hubiera salido a respaldar en nombre de las Fuerzas Armadas o algún comandante a Maduro. Tengo la impresión de que no han hablado sobre este tema, pero corregime si me equivoco. No, es así. En cualquier hipótesis de salida de la crisis en Venezuela, las Fuerzas Armadas van a ser protagonistas. Entre otras cosas porque las Fuerzas Armadas en Venezuela son muy poderosas, manejan la mitad de la economía. Sí, están en el gobierno propiamente. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, quienes van a terminar definiendo en qué momento se produce un cambio van a ser las Fuerzas Armadas y son al final, en el caso de Venezuela, la garantía de que la solución a la que se llegue tenga una sustentabilidad. Entonces, hay que mirar con mucho cuidado y con mucha atención cómo se van a posicionar, porque de ellos depende cuando le suelten la mano a Maduro. Sí, y claro, recordemos que Maduro no es Chávez, ¿no? No, incluso claro. Cuando asumió Maduro, la duda estaba en si finalmente iba a ser un militar o un civil. Y la herencia de Chávez era una herencia pesada de sostener, porque Chávez era un líder político, pero era un líder militar. Entonces, siempre fue débil el liderazgo de Maduro, muy dependiente de alianzas con el sector militar, y claramente el momento en el que esto realmente se genere un quiebre va a ser cuando las Fuerzas Armadas decidan hacerlo. Entonces, yo creo que desde afuera se debería contribuir a un escenario de diálogo y de negociación para una salida pactada. Álvaro, a propósito de eso, bueno, obviamente hay un contexto de la mayoría de países que están en contra de la permanencia de Maduro en el gobierno. Hay otros que lo apoyan, que son muy pocos, pero los países más cercanos a la experiencia bolivariana o al ALBA. Luego está Uruguay en estas últimas semanas en silencio. Y hay otro país que está en una posición similar, pero con un peso en la región mucho mayor que el de Uruguay, México. Que es México, que a raíz del cambio de gobierno, con la llegada de un gobierno de izquierda, ha tenido señales, ha invitado a Maduro, por ejemplo, López Obrador, a la Asunción, pero luego ha permanecido en silencio. No sé si lo podemos interpretar de esta manera, porque quizás, yendo a lo que tú planteabas sobre qué se podría hacer desde afuera, quizás pueda ser un actor relevante. Es un actor relevante por lo que tú decías, el peso de México en América Latina, el peso de México en la relación con Estados Unidos. Yo haría un pequeño matiz. Tengo dudas en catalogar el gobierno de México un gobierno de izquierda. Y vale la pena algún día profundizar sobre el futuro de México y cuál sería el futuro de México en relación a América Latina, que siempre ha sido en los últimos años un país mucho más de América del Norte que de América Latina. Pero y te agrego a ese especie de club de los que se ponen en un lado intermedio al Vaticano, porque el Vaticano estuvo presente en la asunción de Maduro, tuvo que dar explicaciones por eso. Entonces, hay como tres posiciones. Y yo les pido a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que imagine dónde se pararía, ¿no? Por un lado están los apoyos irrestrictos al gobierno de Venezuela, que son impresentables. Para mí, a esta altura, decir que en Venezuela no pasa nada y que hay que respaldar al gobierno es realmente impresentable. Entonces, a ese grupo yo creo que es razonable que el Uruguay no pertenezca. También tengo dudas de que Uruguay tenga que pertenecer al Grupo de Lima, y no solamente por esta situación de Venezuela, porque a quienes han criticado mucho, y yo coincido, de que las relaciones internacionales no tienen que estar pautadas por afinidades ideológicas, y se criticaba mucho al Foro San Pablo, que hay que decir que es un de partido, no de gobierno. El Grupo de Lima es un organismo que no existe, es decir, es una especie de grupo de gobierno, pero que no tiene ninguna institucionalidad. Y para un país chico como Uruguay, ese tipo de estructura no tiene ningún sentido. Y esto no lo hablo en términos del gobierno actual. Ningún gobierno de Uruguay, ningún partido serio en Uruguay podría ser parte de un esquema así, porque no da garantías ninguna. Fíjense que en el Grupo de Lima está Honduras, que si hay algo que no puede hablar es de democracia. Es un gobierno cuyas elecciones últimas fueron totalmente cuestionadas por todos
los ámbitos internacionales. Guatemala, que está a punto de el presidente dar una especie de autogolpe de Estado. Entonces, cuidado con estas sintonías que yo creo que le hacen mal, sobre todo a una mirada como la que históricamente ha tenido Uruguay en toda su historia de política internacional, que es la de construir el multilateralismo y los organismos y lugares donde las cosas se resuelvan por reglas de juego y no por coyuntura. Ahora, hay una tercera opción, que tú mencionabas a México. Yo insisto, creo que también el Vaticano juega un papel clave. Ahora, claro, es el lugar más incómodo, porque te pegan de derecha y te pegan de izquierda, que es lo que le está pasando al gobierno uruguayo, ¿no? Y no hay que confundir la posición del gobierno con la posición del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene un gran lío con este tema, porque está muy dividido, con posiciones bastante contradictorias, mientras que el gobierno intenta responder a una lógica institucional, que efectivamente es así, porque el canciller dijo las relaciones con los estados, y la relación de los estados es con los estados, no con los gobiernos y con las fuerzas políticas que gobiernan. Porque la política internacional es muy hipócrita, ¿no? ¿Alguien discute ir a una asunción del primer ministro chino o tener relaciones con China cuando en realidad todos sabemos que ahí no hay una democracia, que se violan los derechos humanos, que no hay libertad de expresión? Entonces, la relación entre los estados es una relación más compleja, en donde los intereses económicos priman mucho. Entonces, cuidado con estar haciendo declaraciones que afecten la capacidad de los estados de tener relaciones que, por supuesto, en algunos casos generan diferencias, malestares, dudas. Lo que pasó con Brasil. Imaginen todo el debate que hubo sobre si saludar o no a Bolsonaro a tiempo, más tarde. Entonces, hay que tener cuidado, hay que ayudar a construir una política internacional de Estado, hay que evitar que la campaña electoral en Uruguay nos contamine en una lógica perversa y nos compremos, por ejemplo, la polarización que ha hecho casi imposible vivir en Venezuela. Entonces, desde afuera yo creo que lo mejor que podemos hacer es no agregar leña al fuego. Y quizá con la experiencia de algunos países, por eso España es clave, España también hizo un proceso de transición complejo para la salida de la dictadura y la recuperación de la democracia, el pacto de la Moncloa. Son palabras que no nos gustan, pactos, acuerdos, pero cuando hay una correlación de fuerzas muy pareja y uno quiere realmente resolver algo, tiene que encontrar negociaciones de salida. Entonces, en Venezuela, para que no haya un baño de sangre, tiene que haber un acuerdo de salida, repito, que incluya a los militares, que incluya luego una elección y que tenga el control y el acompañamiento, no la intervención del exterior. La intervención del exterior sería dramática, además de hacernos retroceder en América Latina en algo que por suerte, a diferencia del resto del mundo, no tenemos, que son conflictos armados. Después de la solución a la paz en Colombia, América Latina es la única región del mundo que no tiene conflictos armados. Entonces, cuidado con nosotros abrir las puertas a una intervención de afuera de América Latina. Esto lo deberíamos resolver desde adentro de América Latina, pero sabiendo que la sustentabilidad de una solución depende mucho de que haya gobernabilidad luego interna en Venezuela, porque después vamos a mirar todos para el costado y van a quedar los venezolanos y las venezolanas solas tratando de recuperar un país que está destruido desde el punto de vista económico. Álvaro Padrón, muchas gracias por este análisis y por estos minutos. Un abrazo, Gerardo. Chao, un abrazo. Bueno, este era el analista internacional Álvaro Padrón hablando sobre la dramática situación que se vive en Venezuela. ¿Tenés problemas con tu cortina de enrollar? Bueno, hacé como Cairo, como Petru, por ejemplo, modernizate y llama a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera, te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy. Bueno, vamos a estar en contacto con Virginia de los Santos, que está en Punta del Este. A propósito de Punta del Este, no sé si se ha hecho playa,
si está de vacaciones, si se ha hecho una escapadita. El tiempo no ha acompañado mucho, pero mire que con las nubes igual se quema, se lo digo por experiencia personal. Abajo de la sombrilla, si no es una sombrilla especialmente acondicionada, también la piel siente los efectos de la radiación solar. Pero mejor que yo se lo va a decir la dermatóloga Iliana Sousa, qué cuidado debemos tener para protegernos del sol y disfrutar de la playa. Venimos enseguida.